Muy buen día, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Les saluda una vez más el profe Henry Ajuchan. En esta ocasión presentando contenido para la clase de psicobiología para los estudiantes de sexto industriales de plan diario. En el video anterior habíamos hablado ya de alguna manera de los métodos que emplea la psicología y habíamos abordado ya la fase 1 que correspondía a la pregunta clave. En esta ocasión pues vamos a abordar el problema fundamental que puede presentarnos la hipótesis. Bien, entonces vamos a recordar algo que vimos en el video anterior. Las fases del método científico son las siguientes. En la fase 1 encontramos pregunta clave. Este contenido que está por acá lo vimos en el video anterior y nosotros lo nombramos pregunta semilla, que de alguna manera, a grosso modo, pues es la forma por la cual el investigador va a introducirse en el problema y va a establecer si tiene clara la situación, si tiene claras las condiciones del problema para poder abordar las soluciones al problema. Hoy vamos a partir entonces del problema de la explicación provisional, que es la fase 2, las teorías e hipótesis. Bien, vamos a abordar entonces este problema. De manera inicial vamos a preguntarnos si conocemos qué es la hipótesis. Y vamos a hacer una contextualización que a lo mejor haga que el video sea un poquito extenso, pero creo que es menester para que podamos comprender de mejor manera este tema. La hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, luego de que el investigador haya planteado ya su pregunta semilla, ya haya descubierto el meollo del problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Es decir, solo cuando el investigador tiene claro qué está sucediendo, cuando el investigador tiene claro qué va a investigar, entonces puede ya hacer una aproximación, dar una posible respuesta al problema. Asimismo, la hipótesis bien formulada tiene como función encauzar el trabajo que se desea llevar al efecto. Yo no puedo establecer una hipótesis si no tengo claro el problema. Por ejemplo, si yo me preguntara por qué en Guatemala hay desnutrición o por qué en Guatemala hay hambruna, y yo respondo de manera poco razonable que la culpa la tiene el gobierno, o que la culpa la tiene la gente que no quiere trabajar, o que la gente, etcétera. O sea, esas respuestas no son posibles hipótesis. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo claro el problema. Entonces tendría que plantearme primero que si en Guatemala hay hambre, primero tendría que establecerme una pregunta. ¿Será que hay hambre porque porque no hay comida, o hay hambre porque la gente no quiere trabajar, o hay hambre porque están mal distribuidos los bienes? Entonces por ahí tendría que partir yo para hacer mi pregunta semilla y que entonces mi hipótesis oriente, encauce verdaderamente el trabajo al deseo, que se desea, del efecto que se desea alcanzar en la investigación. Vamos a citar algunos autores para que esto no sea un monólogo mío, ¿verdad? No sea una reflexión muy personal, sino que exista un fundamento. Hyman en 1974 cita lo siguiente: además que aclaran las hipótesis acerca de cuáles son las variables que han de analizarse y las relaciones que existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio, constituyéndose en la base de los procedimientos de investigación. Es decir, además de que me van a permitir a mí descubrir cuáles son los factores que intervienen, que afectan, que determinan o que influyen en mi problema, la hipótesis me va a permitir a mí poner sobre la mesa todos aquellos elementos que son necesarios para analizar, en tanto que si no los analizo, puede que mi investigación sea muy subjetiva. Entonces me voy a alejar de la realidad, o me voy a alejar, o me voy a ir por las ramas, como decimos en buen chapín, y voy a resultar haciendo opiniones, externando opiniones, solo porque a mí se me pega la gana y no necesariamente porque he establecido una investigación profunda y formal. Tamayo, por su parte, señala que estas se constituyen en un eslabón imprescindible entre la teoría y la investigación que llevan al descubrimiento de un hecho. Es decir, yo no puedo obviar, yo no puedo olvidarme de las hipótesis, yo no puedo decir que la respuesta al problema que estoy estudiando es esta,
sin que sea una aproximación o sin tener varias aproximaciones, porque entonces cuando yo llegue al momento de la teoría, no voy a tener los argumentos necesarios que sostengan mi idea, mi racionalización del problema. Además, las razones anteriormente esgrimidas, presentadas, hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial, estas cuales, las hipótesis, en la investigación al proporcionar los elementos necesarios que permitirán llegar a los datos necesarios que permitirán llegar y resolver el problema planteado. Es decir, solo cuando yo ya puedo establecer razones para resolver un problema es que tengo verdaderamente un problema que resolver. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en que quiero resolver el problema, como lo he dicho en clase a veces de manera sarcástica, ¿verdad? En la inmortalidad del cangrejo. ¿Por qué no puedo abordar ese problema? Porque no tengo unas razones o no tengo un peso racional suficiente como para establecer datos que me ayuden a determinar la inmortalidad del cangrejo. Pues yo necesito tener con claridad aquellos elementos que me van a permitir alcanzar y resolver el problema que me estoy planteando o que se me está planteando como investigador. Vamos a definir la hipótesis porque hemos estado hablando de para qué sirve o cuál es su función, pero no hemos dicho en realidad qué es. La hipótesis es una proposición, razonamiento, juicio, enunciado, oración que establece relaciones entre los hechos, lo que estoy viendo, lo que ha sucedido, lo que sucedió. Para otros es una posible solución al problema. Otros más sustentan que la hipótesis no es más otra cosa que una relación entre las variables. Y por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. Es decir, para algunos, si establezco muchas proposiciones o varias oraciones que respondan a un problema, muchas respuestas o diferentes respuestas a un mismo problema, estas me van a servir para comprobar si lo que yo pienso o creo concuerda con el hecho planteado, con el hecho acontecido, acaecido. La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos. Una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando, en la medida en que pueda generar explicaciones lógicas del por qué se produce este vínculo. Tamayo afirma entonces lo siguiente: la hipótesis es una proposición está compuesta de un sujeto y un predicado, que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se produce. Entonces, la hipótesis me va a servir a mí para establecer relaciones entre un objeto, una cosa y otra, pero al mismo tiempo me va a ayudar a explicar la causa por la cual se producen esas relaciones. Arias asegura que la hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del por qué entre dos elementos se establece algún tipo definido de relación y establece que la hipótesis. Establece la hipótesis. En este sentido, entonces, yo voy a crear una hipótesis, yo voy a proponer una hipótesis, voy a plantear una hipótesis porque yo necesito una comprensión de los elementos y la relación que existe entre los elementos. Si yo no puedo establecer una relación entre los elementos, pues seguramente es porque algún elemento que yo quiero incluir en mi investigación no es necesario. Puedo prescindir de ese elemento que yo quiera relacionar si carece de relación con mi investigación. Entonces, es una proposición respecto a algunos elementos empíricos y otros conceptos y sus relaciones mutuas, que emerge más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. Es decir, lo que pretende la investigación, junto con la hipótesis, es superar el problema, superar el bache que genera un problema, de tal manera que necesite ir yo más allá de lo que fenoménicamente puedo analizar para darle una respuesta a un problema que puede estarse repitiendo constantemente. Entonces, en la investigación, particularmente aplicada a la psicología, puede ser que una persona, en medio de sus comportamientos, actúe regularmente con determinados mecanismos de defensa, como se conocen en psicología, o que esté llena de algunos complejos, algunos traumas psicofamiliares, psicosociales, y por esa razón actúe de determinada manera. Entonces, lo que necesita el investigador
es analizar el hecho, pero además superar ese hecho para dar una respuesta, una solución a ese problema y que la persona pues pueda superar su complejo, pueda superar los traumas psicosociales que pueda estar experimentando. Asimismo, la hipótesis como una posible solución del problema es una posibilidad, no es la certeza que tenemos de resolución del problema. Siempre se abre a múltiples opciones. La hipótesis no es solamente la explicación o comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el planteamiento de una posible solución al mismo. Entonces buscamos solucionar los problemas. Pardinas en 1974 dice que la hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema. Tentativamente significa que posiblemente sea esa respuesta al problema. Tal vez puede haber alguna otra mejor o puede haber alguna otra aproximación hipotética que ayude a resolver el problema. Deben ser sustentadas por Van Dalen. Conoce a una definición en la que se establece que las hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. Es decir, la hipótesis regularmente se va a establecer como una generalidad. En la investigación, lo que habíamos visto acá atrás, en la fase de la investigación, yo voy a poder establecer cuáles son las especificaciones del problema y cuáles son las especificaciones de las variables que me van a ayudar a resolver el conflicto o la situación que quiero resolver por medio de la investigación. La hipótesis también es una relación entre variables. Una variable es un elemento, es un elemento en la investigación que no es fijo, que no es estable y que puede influir, puede afectar el proceso o el hecho mismo en la investigación. Entonces, estas variables yo las tengo que estudiar, las tengo que analizar y tengo que valorar qué datos me van arrojando cada uno de estos elementos. Hipótesis como método de comprobación. Para otros investigadores, la verdad es que la hipótesis es algo más que el establecimiento de relaciones entre elementos que hemos estado hablando en este momento, o la posible solución a un problema. Por lo tanto, afirman que es fundamentalmente y ante todo una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. Cuando nos encontramos ante un problema, ustedes recordarán que en el ejercicio del video anterior aparecía ahí que las personas con mascotas sufren menos estrés que aquellas que no tienen mascotas. Entonces, esa situación yo la propuse para todo un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes, si establece una posible solución, una posible respuesta a ese problema, tendrá distintos puntos de vista. La realidad es una, pero los puntos de vista son varios. Y esos puntos de vista son los que me van a ayudar a mí a comprobar esos supuestos que hay en la realidad. Además, este autor sostiene la hipótesis de una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus consecuencias con hechos lógicos y, por este método, comprobar su concordancia con hechos conocidos o que puedan determinarse. Entonces, evidentemente, acá está bastante claro, la hipótesis requiere de un orden y carácter lógico. Sin carácter lógico, toda proposición que yo establezca para resolver un problema, pues no va a ser más que un elemento más que se adhiera a este problema y nos impida la resolución del mismo. ¿Por qué es importante la hipótesis? Porque las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Aquí nos encontrábamos entonces con el problema de la teoría y el problema de la observación. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada y en ella se observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es factible que el investigador pueda elaborar lo siguiente: el objetivo o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación. Tomemos en cuenta que si estamos abordando el problema de por qué una persona o las personas que poseen mascotas sufren menos estrés que aquellas personas que no tienen mascota, tendríamos que establecer qué objetivo queremos alcanzar. Vamos a abordar el problema del estrés, vamos a abordar las ventajas de tener una mascota, vamos a abordar el impacto
psicológico de una mascota, vamos a abordar la historicidad de una mascota en la experiencia de vida de una persona. Entonces tengo que establecer cuáles son los objetivos de mi investigación. Además va a permitir seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. Es aquí donde entonces el investigador va a poder establecer si su tipo de investigación va a ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Además, le permitirá seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acordes con el problema que se desea resolver. Yo creo que ustedes el año pasado recibieron clases de gestión de proyectos, gestión y elaboración de proyectos. Entonces, en las clases de gestión y elaboración de proyectos habíamos encontrado, o supongo que encontraron, elementos como el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es una herramienta que sirve es un instrumento que sirve para establecer una investigación, para poder desarrollar o ejecutar un proyecto. Entonces, en ese sentido, si el investigador establece una hipótesis lo suficientemente lógica y razonable, le va a permitir a él determinar qué instrumentos sirven: una encuesta, una entrevista, un FODA, una línea de tiempo, una consulta de expertos, etc. Además, le permitirá seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar a feliz término la investigación planteada. Entonces aquí se toma en cuenta todos los recursos, llamémosle a esto, económicos, tiempo, humanos, materiales, tangibles, intangibles, etcétera, que le permitirán al investigador alcanzar su meta. ¿Cuál es el origen de la hipótesis? Celtis señala que una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha. Porque yo sospecho que la solución, o porque yo sospecho que la causa de tal problema, de X problema, es Y situación, Y elemento, yo puedo proponer una hipótesis. Entonces es a base de sospechas. La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en el que se desea hacer la investigación. Entonces, por ejemplo, para que mi hipótesis sea lo suficientemente lógica, evidentemente yo voy a plantearle a un perito en electrónica y dispositivos digitales, un problema de electrónica, o un problema de electricidad, o un problema de electromagnetismo, pero no le voy a poder plantear un problema de mercadeo, o un problema de mecánica automotriz. Entonces yo tengo que tener previo conocimiento para que mi investigación pues sea lo suficientemente sustentable, que yo pueda manejar básica, mínimamente, de manera sostenible el problema, porque conozco algo, es algo de mi área. Si la hipótesis se basa o origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, probados. Es decir, yo decía en el video pasado, cuando estuvimos hablando de la pregunta semilla, que yo necesito investigar, necesito evaluar si hay investigaciones previas al problema que yo quiero resolver. A lo mejor un investigador tiene un camino hecho, puedo transitar por ese camino o puedo revisar el camino que ha hecho ese investigador para evitar los baches, los tropiezos, las equivocaciones que el investigador ha tenido. Función de la hipótesis. ¿Para qué sirve? Cuando se describe su importancia, se plantean algunas de las funciones que ellas cumplen, porque además de ser guías en el proceso de investigación, también pueden servir para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son con respecto al problema planteado. Cuando mi hipótesis está bien formulada, bien planteada, esta me va a servir para seguir los lineamientos de la misma en la investigación, de tal manera que ante las críticas, ante los señalamientos, ante los comentarios exteriores, yo pueda evaluar qué comentario, qué crítica, qué opinión me sirve y cuál pues no me sirve. La hipótesis puede señalar las relaciones o vínculos existentes entre las variables y cuáles de ellas se deben estudiar. Entonces me va a permitir determinar qué variables sí pertenecen al problema y qué variables no pertenecen. Hernández agrega que, entre otras funciones, su objetivo principal es de aprobar y sugerir teorías. ¿Cómo se formula una hipótesis? Es un planteamiento que elabora el investigador a partir de la observación de una realidad
que tiene explicación en una teoría. Por lo tanto, se afirma que ellas presentan un punto medio entre la teoría y la realidad. Bien, entonces hay que partir de un elemento universal, que en este caso sería que ya exista una teoría. Por ejemplo, ya sabemos, yo planteaba un problema hace un instante, el problema de la desnutrición en Guatemala. El problema de la desnutrición es un fenómeno social que ya ha sido investigado y que ya propone teorías. Pero lo que yo voy a hacer como investigador es utilizar esa teoría para contextualizarla, para hacerla inmersa en esta realidad guatemalteca. Entonces ya puedo vincular teoría, la teoría de la desnutrición, y la realidad de la desnutrición en Guatemala. Entonces ya estoy contextualizando algo universal, lo estoy haciendo particular en una realidad, lo estoy encarnando en una realidad. ¿Cómo se clasifican las hipótesis? Las hipótesis pueden optar diferentes y clasificarles de acuerdo a la convivencia de cada autor. Existen hipótesis generales. Es cuando trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca de las relaciones que existen entre las variables. Entonces, cuando yo doy una respuesta muy general, no estoy especificando, no abordo la especificidad de un problema, no asumo una rama o una dimensión del problema, sino que asumo su totalidad. Las hipótesis específicas es específica aquella hipótesis que se deriva de la general. Estas tratan de concretizar a la hipótesis general y hace explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación. Entonces, cuando yo sé que mi camino hacia la resolución de un problema es hacia determinado elemento que quiero resolver, entonces tengo que plantear hipótesis específicas. Para ello, con la pregunta semilla, yo tengo que establecer primero una hipótesis general, una hipótesis global, para luego desglosar de ahí la línea, el enfoque que tendrá mi investigación. Además, las hipótesis estadísticas. La hipótesis estadística es aquella hipótesis que se somete a prueba y expresa a las hipótesis operacionales en forma de ecuaciones matemáticas. Algunos de ustedes reciben clase de estadística, entonces comprenderán la forma en la que las ecuaciones matemáticas van a resolver un problema a partir de todo un estudio estadístico. Clasificación de la hipótesis. Problema. Se quiere determinar si el entrenamiento en técnicas de estudio mejora el rendimiento académico de los estudiantes de determinada universidad. Hipótesis específica. Los alumnos de su proyecto Lenguaje y Comunicación del primer semestre, programa de educación integral, entrenados en técnicas de estudio, obtendrán las altas calificaciones al mejorar sus técnicas de aprendizaje. Entonces, por aquí ya hay una hipótesis específica, es un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis operacional, el promedio de rendimiento de los alumnos de su proyecto, etc. Entonces este es el otro ejemplo que va a marcar estos puntos de la hipótesis que estamos abordando. Clasificación de la hipótesis, seguimos hablando, aquí tenemos la hipótesis estadística, un ejemplo. ¿Cómo se elabora una hipótesis? La formulación de hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumple con algunos requisitos, entre ellos son los siguientes: formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. Debo de evitar la ambigüedad. Como por ejemplo, si yo establezco un ejemplo que había dado en filosofía, ¿verdad?, dentro de lo que existe en la ambigüedad. Prohibido casarse a los hombres y mujeres menores de 15 años. ¿Qué establece eso entonces? Como hay una ambigüedad, estaríamos estableciendo que entonces los hombres solo no se pueden casar y las mujeres solo se pueden casar entre ellas, siempre y cuando sean mayores de 15 años. O sea, hay una situación totalmente ambigua. Se presta a varias interpretaciones según el lenguaje. Además, tener un referente empírico. Ello hace que pueda ser comprobable. Es decir, yo no puedo abordar un problema que la gente no haya observado, que solamente haya observado yo. Por ejemplo, que yo pueda hacerme un autoestudio de por qué me da sueño hasta la 1 de la madrugada. Entonces, eso no tiene un referente empírico, un referente en el que otras personas hayan
padecido la misma situación, el mismo problema que yo estoy padeciendo. Existe evaluación de hipótesis. Cuando ya tengo varias hipótesis, voy a empezar a evaluar para saber cuál me sirve y cuál no. Dentro de los cuales encontramos que existen algunos criterios que sirven para guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos requisitos, y afirma lo siguiente este autor: permite ser comprobada, está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación. Además, responde en términos claros y precisos al problema planteado, y por último, son susceptibles de ser cuantificadas. Bien, entonces vamos a quedarnos por acá con el tema de la hipótesis para que asumamos esta situación concreta, como la hipótesis va a ser parte imprescindible, elemental en nuestra investigación, para que podamos posteriormente hacer una investigación verdaderamente formal y, como lo he dicho siempre en clase, verdaderamente objetiva, para que nuestro trabajo sea auténticamente profesional. Pues ha sido un gusto saludar a los jóvenes, aprovechen el tiempo, sigamos estudiando, se les extraña bastante, esperemos que pronto pase toda esa situación y nos volvamos a encontrar y continuemos con nuestras clases presenciales. Pues de momento hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, porque el conocimiento no tendría que tener un descanso. Que tengan excelente día, y lo único que les recomiendo es que, si alguna duda va surgiendo, porque me han pedido las diapositivas, que por favor puedan ir pausando el video lo pueden ver infinidad de veces. Entonces no es como la clase presencial. De alguna manera esa es una de las ventajas de la clase virtual, que en la clase presencial, si usted se ausentó ese día, pues ya es difícil que yo pueda volver y explicar todo como lo estoy explicando ahora. Mientras que en los videos usted puede ir pausando el video y puede verlo infinidad de veces hasta que la comprensión sea clara. Dudas o comentarios, seguimos comunicándonos por el grupo de WhatsApp. Que tengan excelente día, nos vemos.